tal? Buenos días. Fieles a nuestra cita de cada domingo, a esta hora comienza Telenoticias Parlamento, un programa de los servicios informativos de Televisión Canaria, que son unos minutos destinados a analizar la actualidad política de la semana con especial atención a la actividad parlamentaria. En nuestro tiempo de entrevista nos va a acompañar hoy la diputada del Grupo Nacionalista Canario, Flora Marrero. Este es nuestro sumario. El consejero de Presidencia y Justicia ha pedido a todos los grupos consenso para sacar adelante la Ley de Transparencia de Canarias, una norma para la que se ha realizado una consulta popular y que se prevé que esté aprobada en 2014. Los grupos parlamentarios exponen alternativas para poder construir la carretera entre la aldea de San Nicolás y Agaete y la cuarta fase de la circunvalación de Las Palmas de Gran Canaria. Ambas obras se han visto afectadas por los recortes que el Gobierno central ha hecho en el convenio de carreteras. ¿Por qué interrogar? ¿Cómo hacerlo? ¿Y qué utilidad va a tener en una sala judicial? Son las claves que pretende aclarar el abogado Julio García con su libro La técnica del interrogatorio, presentado estos días en el Parlamento de Canarias. Estudios recientes revelan que los ciudadanos han perdido confianza en los últimos años en el funcionamiento de las administraciones públicas. El Gobierno de Canarias trabaja desde hace tiempo en una ley de transparencia que permita revertir toda esta situación. Para elaborar el texto se ha tenido en cuenta la opinión de la calle. La normativa podría estar aprobada el próximo año. La futura ley de transparencia pretende proporcionar a los ciudadanos información clara sobre lo que ocurre dentro de la administración. Es, dice el Gobierno, una forma de devolver la confianza perdida a los canarios, opinión que comparten todos los grupos. Transparencia y un buen sistema judicial que haga que las conductas corruptas sean penalizadas y castigadas con diligencia son dos elementos que seguramente nos van a ayudar muy mucho a recuperar la confianza perdida, a dignificar la actividad política. El PSOE ha mostrado su voluntad de aprobar de forma unánime la ley. La democracia, como hemos dicho en más de una ocasión en este Parlamento, no consiste en ir a votar cada 4 años. La democracia tiene un sentido mucho más amplio y creo que daríamos un muy buen ejemplo a la ciudadanía canaria y a esta Cámara si esta ley pudiera salir, vuelvo a repetir, con la unanimidad de todos los grupos. Para los nacionalistas es también una forma de devolver a los ciudadanos la credibilidad en los políticos. La mejora y la apuesta por una regulación del derecho de acceso a la información pública garantizará elementos esenciales para mí, como son más credibilidad para el sector público, hace que sean mucho más difíciles las situaciones de arbitrariedad e incluso de corrupción. El Grupo Popular ha dicho desconocer las intenciones del Gobierno con esta ley, pero ha anunciado que la apoyarán si lo que busca es una administración más transparente. La ley que apoye el Grupo Parlamentario Popular deberá ser una ley por la que los ciudadanos sepan qué se hace con su dinero, qué se hace por quién detenta el poder, cómo se hace, quién lo hace y con qué consecuencias lo hace. Se trata, en definitiva, de que el poder no haga aquello que no se debe hacer. El Gobierno dice que esta es una norma necesaria en estos momentos, sobre todo como instrumento para luchar contra la corrupción. Estamos convencidos desde el Gobierno que la transparencia tiene que ser un buen antídoto contra la corrupción y otros males de la política de nuestros días. De ahí que hayamos volcado esfuerzos y criterios participativos en la fase que antecede a la elaboración, en esta fase de elaboración de la ley. El Ejecutivo busca el consenso de todos los grupos para aprobar una ley por unanimidad. Tras la consulta popular se espera llevar el anteproyecto del texto al Parlamento en el mes de enero. Los ajustes presupuestarios derivados de la crisis están ocasionando problemas en algunas áreas, sobre todo cuando el dinero comprometido depende de las transferencias del Gobierno español hacia Canarias. La rehabilitación y reposición de viviendas es uno de los ámbitos más afectados. En las islas hay actualmente más de 4.000 familias que dependen de que estos acuerdos se materialicen. Esta semana en el Parlamento se han tratado de manera expresa los casos de Titerroy y Valterra en Arrecife de Lanzarote. Canarias mantiene con el Estado 32 convenios para la rehabilitación y reposición de viviendas. El que afecta a los barrios de Titerroy y Valterra en el municipio de Arrecife fue el último en incorporarse al plan de vivienda y afecta a 166 casas. El Grupo Socialista atribuyó a los recortes realizados por el Gobierno central el retraso en la ejecución de los proyectos. 32 convenios que el Gobierno del Partido Popular, pues sin ninguna justificación convincente, deja de abonarlo y por tanto
haciéndolos desaparecer prácticamente. Por eso, realmente no podemos dejar de hablar del Gobierno del Estado, porque ahí es donde está la causa. El Grupo Nacionalista rechazó que se utilicen los problemas de la ciudadanía como arma política y apostó por un acuerdo entre las administraciones implicadas. Siendo conscientes de los problemas en la tramitación de estos expedientes y de la escasez de recursos con los que cuentan las administraciones en este escenario de crisis, lo razonable es que se produzca una prórroga del convenio Canarias-Estado estableciendo nuevos plazos que permitan su ejecución. La cuestión es si todas las administraciones tienen voluntad de llegar a un acuerdo. El Grupo Popular acusó al Gobierno de falta de eficacia en la gestión y de dificultar la creación de empleo. Son ustedes, el Gobierno de Canarias, quienes con su ineficacia impiden la creación de empleo en el sector de la construcción. Ustedes, señora consejera, son los que están poniendo freno a la generación de puestos de trabajo en nuestra comunidad autónoma. Las obras no han comenzado en Titerroy y Valterra debido a defectos en la tramitación del proyecto. La consejera explicó el contenido del acuerdo alcanzado con el Estado para utilizar las cantidades ya aportadas por ambas administraciones y reajustar los plazos en fases que puedan finalizar en 2016. Eso lo hemos trasladado a los vecinos de Titerroy y de Valterra en Arrecife y lo hemos trasladado al propio Ayuntamiento de Arrecife, que trabaja en este momento en preparar una fase que se pueda iniciar en el año 14 y la acaben en el 2016. Luego el Estado nos ha pedido también una previsión hasta el 2020, que sería el siguiente plan, y nosotros estamos trabajando también en esa previsión, no solo en la de Arrecife, sino en la de toda Canarias con esos 32 convenios. La consejera aclaró que en este tipo de convenios tanto el Estado como la comunidad autónoma aportan financiación para el proyecto, pero son los ayuntamientos los que lo proponen y lo deben ejecutar. Otro de los convenios que han sufrido severos recortes es el de carreteras. Son inversiones cuantiosas que retrasan o paralizan algunas obras. Entre las más afectadas por su importancia están la carretera que debe unir la aldea de San Nicolás con Agaete y la cuarta fase de la circunvalación de Las Palmas de Gran Canaria. Tanto la conexión entre la aldea y Agaete como la cuarta fase de la circunvalación de la isla son dos proyectos que se consideran prioritarios para Gran Canaria. En ambos casos, para facilitar la movilidad de personas y mercancías, en el de la aldea también preocupa la seguridad de los usuarios de la vía. Nosotros creemos que a pesar de lo injusto de los recortes estatales al convenio de carretera, existen condiciones en la isla de Gran Canaria en virtud de la importancia de las vías y del compromiso de las instituciones de la isla para buscar salidas provisionales. El Grupo Socialista abogó también por buscar recursos económicos por otras vías, dados los recortes al convenio, y recordó la importancia de planificar la inversión. Las inversiones que se realizan en estas carreteras, lógicamente, requieren de que el dinero que se esté invirtiendo no se deje un puente a medias y se caiga dentro de años por no poder acabarlo, o un viaducto, es decir, o un túnel. Lo primero es tener la cabeza suficiente para que toda inversión que se haga se mantenga y se aproveche el dinero que ya se ha invertido. El Grupo Nacionalista valoró el esfuerzo que realiza el Ejecutivo para equilibrar el presupuesto de cada una de las áreas afectadas por los recortes. Los déficits acostumbramos a que los tiene que cubrir el Gobierno de Canarias, en sanidad, en educación, en servicios sociales, empleo, carreteras, obras hidráulicas. En definitiva, al final vamos pensando que esta es algo que no tiene fondos, sino que tiene muchos recursos para todo, y los recursos están muy limitados. El Grupo Popular expuso la alternativa que plantea el Cabildo de Gran Canaria a la comunidad autónoma. Es inaudito que una administración pública como el Gobierno de Canarias no acepte que otra administración pública le dé dinero. Es que para la cuarta fase de la circunvalación el Cabildo de Gran Canaria le ha ofrecido 15 millones de euros y el Gobierno de Canarias ha dicho que no. Y ahora el Cabildo de Gran Canaria le ha vuelto a ofrecer para la carretera de la aldea prefinanciar la obra por valor de 30 millones de euros. Yo no he oído nada todavía del Gobierno en relación con este tema. Eso es endeudamiento. Y como tenemos el tope de endeudamiento, es radicalmente imposible hacerlo. Eso se lo hemos explicado hacia el Cabildo. ¿Cuál es la única posibilidad que hay para que el Cabildo pueda aportar ese dinero? Que no nos lo preste, sino que lo prefinancie y que se comprometa a que la restitución venga atemperada a lo que le correspondería, al porcentaje que le correspondería a esas obras, de forma proporcionada,
en función de lo que el Estado vaya mandando. El consejero planteó la posibilidad de que se habilite al tráfico al menos uno de los 2 túneles proyectados en la conexión entre La Aldea y Agaete a la mayor brevedad posible. Y el Partido Popular ha presentado esta semana sus enmiendas parciales a los presupuestos canarios para 2014. En total, 113 modificaciones de crédito por un montante global de 80 millones de euros. Los populares dicen que son propuestas que buscan un refuerzo de la sanidad, una administración más eficiente y una reducción de la presión fiscal. Defendemos que la administración canaria sea eficiente, responsable y transparente. En consecuencia, las enmiendas al articulado persiguen 2 objetivos que son irrenunciables para el Partido Popular. Primero, el adelgazamiento, ahorro y transparencia en el gobierno, administración y sector público, y alivio fiscal y apoyo real a la economía y a la creación de empleo en Canarias. También Nueva Canarias ha dado a conocer estos días sus enmiendas, en total son 42, en ellas se reclama más dinero para la carretera de la aldea, más inversión para luchar contra las listas de espera y un incremento en las partidas destinadas a luchar contra la pobreza y a fomentar el empleo social. Incorporamos una enmienda de 500.000 euros para que la gestión tributaria mejore y se pueda perseguir de manera más eficaz el fraude fiscal, porque además en este capítulo hay una reducción de gastos. Nosotros sostenemos que una de las claves de mejorar los ingresos es justamente perseguir el fraude, y persiguen el fraude los efectivos humanos y las tecnologías, ¿no? Y el Parlamento de Canarias ha sido el escenario escogido por el abogado Julio García para presentar su libro La técnica del interrogatorio, una obra que recoge claves para llevar a cabo un interrogatorio eficaz. El lenguaje no verbal y la psicología toman un protagonismo especial en este libro, que ofrece herramientas para descubrir la veracidad de los testimonios que se ofrecen en una sala judicial. En definitiva, lo que se persigue es responder a las preguntas que los letrados se hacen en determinadas situaciones. ¿Por qué interrogar? Y cómo hacerlo. Me gustaría que todo el mundo hablase por de... Aporta las claves psicológicas de un testimonio y sirve para detectar las contradicciones y manifestarlas al juez, para potenciar los aciertos y evitar los errores, para conocer las mejores estrategias que permiten un interrogatorio eficiente en una sala. Es muy importante que nosotros, los abogados y cualquier operador jurídico, sepan muy bien cómo interrogar y cómo preparar también a su testigo para que diga lo que realmente tiene que decir y ayudarle. Repasamos ahora, de manera más breve, otros asuntos de la actualidad parlamentaria. En el Parlamento se ha hablado también de violencia de género y de la disminución de denuncias por malos tratos. Una realidad, dijo el consejero de Igualdad, causada por la crisis que vuelve a las mujeres más dependientes de sus parejas. En 2012 el 112 atendió 13.000 incidencias de este tipo. El Ejecutivo insiste en que no reducirá ni un solo euro las partidas para atender a las víctimas. Las condiciones legales de la prestación canaria de inserción están en trámite de modificación. Entre los cambios previstos están ampliar el acceso a familias en riesgo de exclusión social, con especial atención a la infancia, y el aumento del periodo de disfrute de la prestación. El presidente del Parlamento, Antonio Castro, recibió esta semana la visita del responsable del Rotary Club de Santa Cruz de Tenerife, Luis Miguel Vergara. Durante el encuentro, Vergara informó a Castro de las iniciativas previstas para el próximo año con motivo del 80 aniversario de la Fundación. Conocemos ya a nuestra invitada de este domingo. Esta semana en Parlamento nos visita Flora Marrero Ramos. Es diputada del Grupo Parlamentario Nacionalista Canario, de profesión abogada. Su isla de procedencia es Tenerife. Bueno, pues ya tenemos con nosotros a nuestra invitada de este domingo, Flora Marrero, diputada del Grupo Nacionalista Canario. Señora Marrero, muy buenos días, gracias por acompañarnos. Gracias a usted por invitarme y buenos días. Hemos visto al principio del programa que el gobierno está trabajando en una ley de transparencia, porque los últimos informes dicen que los ciudadanos están perdiendo la confianza hacia las administraciones. ¿Va a permitir esa nueva ley recuperar esa confianza perdida? Es que esa ley parte de las aportaciones de la ciudadanía. Hubieron más de 2.300 aportaciones, dijo el consejero esta semana. Yo participé en esas mesas abiertas en la Orotava que lo hicieron, y esa ley se ha hecho en función de todas las aportaciones a nivel de personas individuales, de colectivos que se podían hacer a través de las redes sociales, y va a ser un reflejo de lo que ha dicho la gente, en este caso la Consejería de Presidencia y de Gobierno de Canarias. ¿Y qué pide la gente? Pues la gente lo que pide es transparencia. La transparencia está,
pero quizás lo que está pidiendo ahora es facilidad a la hora de acceder a los datos. Se va a poner en práctica lo que llaman el Open Data y la gente quiere saber y además tiene todo el derecho en qué se gasta el dinero. Porque lo puedes ver en este momento, pero lo que quiere es facilidad. Cuando hay un concurso público, ¿qué empresas concurren? Quieren saber, lógicamente, el sueldo de las personas con responsabilidad política y me parece, además, lógica, porque eso es lo que va a aumentar la confianza entre las instituciones y la ciudadanía. Bueno, pues si esa confianza se recupera, será bienvenida a la ley. Usted se distingue por ser una diputada que oye a mucha gente, que está todo el día prácticamente reunida con distintos colectivos. Y hay mucha gente que dice, sin embargo, que el Parlamento vive una realidad y que en la calle, señora Marrero, se vive otra. Usted que está en un lado y en el otro, ¿es verdad que se viven mundos paralelos? Generalmente yo las iniciativas que llevo son reflejo de lo que me dicen los colectivos. Y es verdad, cuando estás en un parlamento, cuando estás viendo temas de presupuesto, cuando estás viendo alguna comparecencia y te das cuenta que los temas sociales muchas veces van por otro lado. En este momento a la gente lo que más le preocupa es el tema del empleo y hay muchísimas iniciativas de empleo. Pero sí es verdad que yo conozco pues que hay algún tipo de iniciativas que no tienen esa conexión directa con la gente. ¿Y cómo se canaliza esa petición que le puede hacer un colectivo determinado, en un momento determinado? Usted la recoge, toma nota, ¿y cómo se canaliza? ¿Cuál es el proceso para buscarle una solución a esa demanda ciudadana? Pues yo podría dar dos ejemplos. Uno que vino hace 20 días la plataforma en defensa de las pensiones y nos hicieron una propuesta de que si podíamos llevar una iniciativa parlamentaria, una PNL, y se llevó en los términos que nos decía la plataforma en defensa de las pensiones. Y después otro ejemplo, cuando se hizo la estrategia frente a la pobreza, nos reuníamos con los colectivos y entonces decíamos, por ejemplo, más dinero para empleo y para exclusión social. Y recuerdo que un colectivo me dijo, sí, pero ¿de qué me sirve a mí que me ofertes un puesto de trabajo o que me ofertes un curso si después ya ni siquiera tengo dinero para el desplazamiento? Y entonces hicimos lo incluimos en la estrategia del bono de transportes sociales, ¿no? Para las personas que no tienen recursos. Y eso es fundamental, es decir, esa conexión. Y usted que está en la calle, como decimos, ¿está la situación tan mal como parece? No, está peor. ¿O realmente está mejor? Está peor. Está peor. Está peor. Y yo... Sin embargo, el mensaje que nos llega de las administraciones, de los políticos, es de que se tiende a la recuperación, de que hay visos de recuperación. Eso es otra cosa. Es decir, hay una realidad que hay personas que lo están pasando tremendamente mal y es verdad que en este momento, y lo vemos con las cifras del paro de esta semana, se está creando más empleo, hay más altas a la seguridad social y sobre todo en Canarias, ¿no? Que somos la comunidad autónoma más castigada con el paro y donde en este momento hay más personas emprendedoras y esta cifra de desempleo que se ha reducido en relación al año pasado. 5.000 nuevos puestos de trabajo o 5.000 parados menos con respecto a 2012. Sí, y tenemos que recordar que también vinieron el año pasado 8.000 activos nuevos a Canarias, es decir, sigue viniendo gente a esta tierra a buscar un puesto de trabajo y nosotros lo que estamos diciendo siempre es, y está incluido en los propios presupuestos, el priorizar. A nosotros nos parece imprescindible el priorizar políticas para las personas que residen en Canarias. Pero ese mensaje lo llevamos oyendo bastante tiempo y ¿ha sido efectivo en realidad? ¿Llevado a la práctica? Lo estamos viendo con eso el ejemplo que usted ha dicho de los 8.000 puestos de trabajo y está incluido, y eso es importante, en los presupuestos del año pasado y también en los presupuestos de este año. La mitad de la gente que está en paro, porque las cifras siguen siendo alarmantes, hay más de un 30%, casi 280.000 canarios que quieren trabajar, que no pueden hacerlo, no encuentran dónde hacerlo, y la mitad de ellos, como decía, no reciben prestación económica alguna ya porque han terminado con esas prestaciones. ¿Qué mensaje, qué consejo se le da a esa gente que está en paro, que no tiene prestación en estos momentos? ¿Qué puede hacer? ¿Cómo mira el futuro? Es muy difícil dar un consejo a una persona que está en situación de paro y sobre todo cuando tienes más de 45 años, cuando llevas más de 2 años, pero lo imprescindible es lo que es la formación. La formación es una de las asignaturas pendientes que tenemos. Hoy en día tienes que formarte continuamente y la única manera de poder encontrar un empleo, digo, es muy difícil ponerse en esa situación, es estar en los cursos y sobre todo la búsqueda de empleo constante, ¿no? No te quedes en tu casa esperando a que te llamen, tienes que
hacer pues un barrido siempre a tu alrededor y siempre estar pendiente. Las nuevas tecnologías pues lo facilitan mucho, pero lo que hay que hacer es una búsqueda activa de empleo. Pero desde luego que dar este tipo de consejos es muy difícil, sobre todo para las personas que llevan tiempo. Supongo, de cada una de esas personas. Los presupuestos canarios, entre tanto, están siguiendo adelante ese debate parlamentario. Se rechazaron las enmiendas a la totalidad presentadas tanto por Nueva Canarias como por el Partido Popular. Esta semana se han presentado enmiendas parciales a las cuentas. La mayoría de esas enmiendas son de carácter social. ¿Son negociables esas propuestas que hacen Partido Popular o Nueva Canarias? Bueno, ahora empieza el debate en lo que son en las comisiones y después en el pleno, y aquellas que tengan una congruencia y que vayan, pues que tengan su lógica, lógicamente pues se pueden admitir sin problema, y de hecho algunas se va a admitir. Pasados el debate presupuestario, que en teoría, y si nada sale mal, saldrán aprobados los presupuestos del próximo año, el 17 de diciembre, ¿cuáles cree que van a ser, señora Marrero, los grandes temas del próximo año en el Parlamento de Canarias? Yo creo que se va a seguir con el tema de los temas sociales. Es decir, yo a nivel personal me encontraría satisfecha si se pudiese desarrollar plenamente lo que es la estrategia frente a la pobreza. Que se va a llegar al Parlamento lo que es la reforma de la ley de la PCI, de las Prestaciones Canarias de Inserción, donde se va a incluir un nuevo perfil, que son las personas que están en riesgo de exclusión social, y después todo lo que tiene que ver con las políticas activas de empleo. Me parece que es la asignatura pendiente, ¿no? El empleo va a ser el gran tema de la... El empleo y todo lo que está relacionado con bienestar social. Hay otros dos temas que se han puesto esta semana sobre la mesa. Por un lado, una iniciativa de varias ONGs internacionales, entre ellas Greenpeace, para protestar contra el petróleo. Esa escenificación se producía el pasado lunes en Madrid. Por otro lado, un convenio del presidente del gobierno por importe de 1.000 millones de euros con determinadas entidades bancarias para potenciar la modernización del sector turístico, de la planta alojativa. ¿Qué valoración hace usted de esos acuerdos? Pues en lo primero, en relación a las prospecciones petrolíferas, hay que recordar que está apoyado por 69 colectivos. Uno de ellos es los afectados por Repsol. Son 69 colectivos a nivel social, y desde luego lo que ellos decían es que estas plataformas y estas prospecciones va a destruir más empleo de lo que ellos dicen que va a crear, y eso está después además corroborado por los diferentes informes. Me parece que esto es muy grave, ¿no? Que se vayan a destruir más empleos de los que se crean, y no es verdad lo que se decía al principio, y además la propia Repsol lo ha dicho. Empezaron con 50.000 puestos de trabajo y ahora están hablando pues de 5.000, pero si vemos lo que se crean en otros sitios donde están implantados, no llegan a 500 puestos de trabajo. ¿En qué cree que usted que va a acabar toda esta batalla? Pues yo espero que acabe con la coherencia de que Canarias no puede arriesgar, no existe riesgo cero, y lo que no podemos arriesgar que nuestro Producto Interior Bruto dependa del petróleo, y que si hubiese un derrame lo perderíamos todo. No es que perderíamos una parte, lo perderíamos absolutamente todo. El otro acuerdo por el que preguntaba es el de ese convenio con las entidades financieras para facilitar 1.000 millones de euros en créditos para que los empresarios puedan reinvertir en la planta alojativa. ¿El futuro de Canarias pasa inexorablemente por el turismo? Lo que quiere el gobierno de Canarias es la diversificación económica. Nosotros lo que queremos es que no pase exclusivamente por el turismo. En este momento los puestos de trabajo que se están creando en el sector turismo, y esa iniciativa, ese convenio que se han firmado con 9 entidades bancarias fue una iniciativa del presidente del gobierno que las convocó en Madrid, y esto lo que significa es esa petición de las entidades de dar confianza a aquellas personas emprendedoras, y desde luego existe este aval que ellos están dispuestos, a entidades con más o menos dinero, pero sobre todo la iniciativa que ha puesto el gobierno, ¿no? de decirle a las entidades que es necesario dar crédito para poder mover la economía. Usted forma parte de Coalición Canaria, de uno de los grupos que lógicamente apoyan al gobierno. Se quejan continuamente el gobierno de Canarias de las relaciones, del maltrato que recibe por parte del Estado. Esta semana el presidente del Cabildo de Gran Canaria, del Partido Popular, José Miguel Bravo de Laguna, decía que el gobierno de España es verdad que se podría portar mejor con Canarias. De 0 a 10, ¿usted qué nota le pone a esas relaciones del gobierno de España con el gobierno de Canarias? Pues de 0 a 10 en función de los presupuestos. En este momento hay 0 para convenio de carreteras, hay 0 para el plan integral de empleo. El tema de la dependencia ha tenido una reducción considerable, y entonces eso se transmite en eso.
Y otro ejemplo, ha habido una moción del senador Narváez del certificado de residencia y los senadores del Partido Popular ni siquiera se atrevieron a defenderla, la tuvo que defender un senador de Burgos. Entonces, esto se traduce... Va a haber que seguir cargando con ese papel, con ese certificado de residencia. Exactamente, tenemos que demostrar que somos hombres y mujeres que residimos en Canarias y no solo para viajar a la península. A mí me ha pasado esta semana cuando fui a Las Palmas, porque saben que ahora ya la tarjeta de embarque te viene en el móvil y no era suficiente. Tuve que sacar el certificado de residencia. Yo le dije gofio, le dije guagua, le dije que sabía bailar una folía, pero aún así la chica me dijo que bueno, que eran órdenes, lo entendí y se lo tuve que mostrar. O sea que la tecnología por un lado y por el otro lado... Exactamente, sí, ¿de qué me vale a mí de sacar una tarjeta embarque en el móvil si después tengo que llevar otro papelito? Es decir, pues para eso cojo y que me den la tarjeta toda la vida, voy 10 minutos antes y ahí soluciono el problema. Hablamos mucho de Madrid, de las relaciones Canarias-Estado, y muchas veces la gente dice, bueno, pero es que después no hay autocrítica por parte de Madrid, no hay autocrítica por parte del Gobierno de Canarias. Dígame algo que esté haciendo mal el Gobierno de Canarias y dígame algo que esté haciendo bien. ¿Que esté haciendo mal el Gobierno de Canarias? Pues yo creo que quizás todavía queda esa asignatura pendiente de seguir trabajando a nivel de calle con la ciudadanía. Hay muchas decisiones que se toman en los despachos y a mí me parece que hace falta más ese contacto, lo hay, pero hace falta más ese contacto. ¿Y qué está haciendo el Gobierno de Canarias bien? Pues lo que está haciendo es un esfuerzo increíble para destinar todo lo que son las políticas desde el punto de vista presupuestario a lo que son la atención a las personas. Más del 70% del presupuesto de la comunidad autónoma está destinado a bienestar social, está destinado a sanidad y está destinado a educación, aun cuando el Estado nos ha dejado las partidas presupuestarias en estas áreas pues a 0 euros. ¿Tendrán arreglo esas partidas presupuestarias? No, ya. Nosotros lo que esperamos es esta sensibilidad del Gobierno de España. Lo que no podemos estar en esta situación canaria de aislamiento. Nos están asfixiando cada día más y sobre todo, ya no es que lo diga el Gobierno de Canarias, lo está percibiendo la ciudadanía, porque no llegan los planes integrales de empleo y cuando casi el 69%, creo que era la cifra, del presupuesto depende de esas transferencias que nos hacen el Estado, y eso cualquier persona que sabe cómo le afectan directamente determinadas decisiones del gobierno de Rajoy lo están sufriendo, y por eso es lo que se hablaba de esa desafección. Bueno, pues señora Marrero, muchísimas gracias por habernos acompañado en este domingo. Le voy a pedir que se quede un instante porque cada semana hacemos una entrevista un poco distinta, un poco más informal a uno de los diputados, y tenemos preparado ya el cuestionario de esta semana al que responde el diputado del Grupo Parlamentario Socialista Canario, Emilio Mayoral. Yo me dedico a la política porque empecé muy joven, en la época de la dictadura, y para defender la libertad y la democracia en aquellos momentos, y bueno, y sigo hasta ahora defendiendo ahora principalmente los derechos sociales y las conquistas que hemos tenido estos años atrás. En mi caso, yo estoy igual pagado que como en profesión. Yo soy catedrático de instituto, doy clases, y bueno, la diferencia para algunos estará mejor o para otros peor, pero en mi caso es la cantidad que yo ganaría normalmente en mi vida profesional. Si el partido quiere y está dispuesto a presentarme en las próximas elecciones, pues sí. La ventaja es que es una experiencia nueva en mi vida política, porque yo siempre me he dedicado a la gestión, he estado en la alcaldía de Las Palmas de Gran Canaria, he estado en la presidencia de la autoridad portuaria, es decir, son todos cargos de gestión, y por primera vez pues la ventaja es que conozco otra parte del Parlamento, que es la parte legislativa, otra parte de la política es la parte legislativa, y eso es una experiencia nueva en mi vida. Y un inconveniente, pues que echo de menos la vida de lo que es la gestión, de resolver cosas, que aquí pues, no actuamos directamente en esas resoluciones de la gestión del día a día. Vengo de Gran Canaria en medio de transporte para venir al Parlamento del avión, y luego pues de transporte público hasta aquí, claro. Normalmente en los plenos siempre vengo con corbatas. Quizás alguna comisión me con Niki, o con corbata, pero la mayoría del tiempo con corbata. Dulce. Pues según los momentos y las ocasiones, algunas veces en la comida vino, una cerveza, pero vamos, y el agua normalmente, claro. No, la verdad es que no estoy muy ducho en esa materia. Yo me levanto con la radio normalmente, nada más levantarme mientras me afeito, mientras estoy me ducho, pues estoy escuchando la radio. Pues luego leo la prensa, lógicamente, y después veo la televisión. O sea que las tres. Eran las respuestas del diputado socialista Emilio Mayoral. Yo le pregunto antes de terminar, señora Marrero, ¿qué le atrapa a una persona de la política? ¿Por qué se dedica uno a ella?
Pues porque quieres dedicar una etapa de tu vida a mejorar todo lo que está a tu alrededor. La política lo es todo. Yo siempre se lo digo a los jóvenes, desde que te levantas por la mañana hasta que te acuestas, todo lo que está a nuestro alrededor es fruto de decisiones políticas. Inclusive yo le digo a los jóvenes cuando van a un concierto, es una decisión política. Las carreteras, la educación, todo. Entonces, como la política lo es todo y hay cosas que yo veo a mi alrededor que no me gustan, yo lo que quiero es mejorarla en el ámbito en el que me muevo. Cambiarla, no es la erótica del poder, eso que llaman. Yo eso la verdad que no va conmigo, ¿no? No la ha conocido. No, porque tampoco tengo puestos de responsabilidad, solo soy una diputada, pero desde luego si alguna persona tiene el poder por ese tema de la erótica, desde luego no debería estar en ese puesto. Flora Marrero, diputada del Grupo Parlamentario Nacionalista Canario, diputada de Coalición Canaria por Tenerife, muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias a usted por invitarme. Y a ustedes también una despedida especial. Hoy queremos marcharnos enseñándoles la imagen que luce estos días el Parlamento de Canarias. Llega diciembre y con él las flores de Pascua, los árboles de Navidad y hasta el Belén, tonos ocres y rojos adornan durante un mes el patio de Teobaldo Power, impregnándolo de espíritu navideño. Con estas imágenes les dejamos. Gracias por haber compartido este tiempo de domingo con nosotros. Recuerden que tienen una dirección de correo electrónico, parlamento@tvcanaria.tv, para hacernos llegar cualquier comentario, y nosotros les invitamos a que sigan disfrutando de esta mañana de domingo con Televisión Canaria. Nosotros volvemos la próxima semana. Gracias por su compañía. Feliz día.